Parte 6 de delitos contemplados en el Código Penal Federal. Empezaremos con el delito de revelación de secretos. En el artículo 210 del Código Penal Federal nos dice al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revela algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. Se le impondrá de 30 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, o la sanción será de 1 a 5 años en prisión y multa de 50 a 500 pesos y suspensión de su profesión en caso de que este sea el caso. La medida aritmética consiste en 2 años y 6 meses de prisión. La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 1 año y medio de cárcel por el delito de revelación de secretos a un capitán de infantería destinado en Afganistán, a quien le fue incautada a su alojamiento abundante documentación reservada y confidencial de la OTAN. La sentencia considerará probado que la información que se había procurado el oficial relativa a la operación en dicho país asiático denominada ISAF podría afectar a la seguridad de las operaciones y de las tropas desplegadas en la zona. Seguido de ese tenemos el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. En el artículo 211 bis 1 del Código Penal Federal nos dice que al que sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrá una pena de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 300 días multa. La medida aritmética consiste en 1 año y 3 meses de prisión. La Fiscalía de Suecia ha imputado este viernes a un hombre de 71 años por haber recopilado información sin autorización de al menos 41 instalaciones militares del país, información considerada como confidencial. Además, el fiscal ha informado que los delitos que se le imputan son graves al considerar que la información de las instalaciones es secreta y de gran importancia para la defensa de la nación. En el artículo 212 nos habla de los delitos hechos por corrupción y nos dice que cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar su cargo, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas. En el artículo 214 del Código Penal Federal nos habla del ejercicio ilícito de servicios públicos y toda persona que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales, se le aplicará una condena de 1 a 3 años de prisión y de 30 a 100 días multas. La media aritmética consiste en 2 años de prisión. En Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, el 17 de marzo del 2023, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Distrito Norte, ejecutó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino de nombre Isaac, ex tesorero municipal del Ayuntamiento de Pichucalco, por su probable responsabilidad en el delito de servicio público, peculado y asociación delictuosa, cometidos en agravio de erario municipal de Pichucalco y el segundo de la sociedad. El imputado quedará a disposición del juez de primera instancia. El artículo 215 del Código Penal Federal nos habla de el abuso de autoridad y nos dice que comete ese delito cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación del curso o el curso de una solicitud cuando el encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, aunque sea de obscuridad o silencio de la ley, se niegue injustificadamente a despachar un negocio pendiente y ante él, dentro de los términos establecidos por la ley, se le condenará de 1 a 8 años de prisión y de 50 hasta 100 días multas. La media aritmética consiste en 4 años y 6 meses de prisión. Una noticia que yo tengo es: sentencian a ex servidor judicial por abuso de autoridad. Ex procedimiento abreviado. Una jueza del Poder Judicial del Estado de México, adscrita al Distrito Judicial de Ecatepec, sentenció a 2 años de prisión
Adrián por el delito de abuso de autoridad en agravio de la administración pública. Se determinó además la destitución de manera definitiva del cargo e inhabilitación para desempeñar empleo, comisión o el servicio público por 2 años. La reparación del daño por 65,000 pesos a favor de la denunciante, cantidad que fue pagada a momentos previos a la apertura del procedimiento abreviado. Por otro lado, en el artículo 216 del Código Penal Federal nos dice que comete el delito de coalición de servidores públicos los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general e impedir su ejecución o para hacer dismisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. Se le condenará de 2 años a 7 años de prisión y multa de 30 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida. La media aritmética consiste en 4 años y 6 meses de prisión. Hay 17 denuncias contra el exfuncionarios de Desarrollo Económico de Tamaulipas por la presunta comisión de delitos como ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, informó la titular Ninfa de Andar durante su comparecencia. Durante su comparecencia en el Congreso de Tamaulipas, la funcionaria estatal detalló que tras las investigaciones realizadas en el pasado administración, se revelaron daños patrimoniales para el Estado por un total de 32 millones de pesos. Seguido en el artículo 217 del Código Penal Federal, nos habla del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. El servidor público que ilícitamente otorgue concesiones de prestación o de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación, contrate deuda o realice coaliciones de fondos y valores con recursos públicos, se le impondrá una pena de 6 meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días multa. La media aritmética consiste en 6 años y 3 meses de prisión. Felipe de Jesús, ex alcalde de Tehuacán, fue sentenciado a 6 años y 3 meses de prisión por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de que tendrá que pagar una multa por poco más de 8 millones de pesos como reparación del daño y la inhabilitación del sentenciado por 15 años para ocupar algún cargo público, participar en adquisiciones, arrendamientos y servicios u obras públicas. La Fiscalía del Estado detalló que fue en diciembre del 2018 que Felipe, en su calidad de presidente municipal, celebró sin autorización del Cabildo 5 contratos de obra pública por un monto superior a 8 millones. Por otro lado está el delito de concusión. En el artículo 218 del Código Penal Federal nos dice que al servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o en emolumento exija por sí o por medio de otro dinero, valores, servicio o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad que la señalada por la ley, se le aplicará una condena de 2 años a 12 años de prisión y multa de 100 a 150 días multa. La media aritmética consiste en 7 años de prisión. Firme sentencia de 6 años de cárcel por concusión contra el excontralor Carlos Polit. En junio del 2018 se sentenció en primera instancia a Carlos a 6 años de prisión como autor de concusión y a John a 3 años de cárcel como cómplice. Además se concluyó el pago de 4 millones como reparación integral para el Estado, el cual debía ser cancelado por los 2 condenados, pero ahora ese monto debería ser pagado por el único sentenciado, es decir, el excontralor.